Vale. Amplío. Comentaros que todo lo que hagamos a partir de ahora, a ver, que se me ha abierto esto, ya forma parte de la tercera evaluación. Entonces, comentaros que tenemos aquí ya la tercera lectura del texto, del curso, perdón, que es Historia de una escalera. La tenemos en PDF disponible. Ya si queréis y tenéis tiempo y os apetece, pues podéis empezar ya a echarle un vistazo, a comenzar un poco a ver cómo funciona esta obra de teatro. Es diferente a lo que hemos leído anteriormente, porque hemos leído narrativa y esto es teatro, es decir, hay diálogo. Entonces, pues sí que es verdad que es un tipo de obra que si la leyésemos en grupo estaría genial, además es bastante entretenida. Pero bueno, se presta muy bien también a la lectura en casa y os animo a que empecéis ya con ella. Si ahora mismo tenéis poco trabajo, pues eso, podéis empezar a leerla, que es bastante entretenida. ¿No has visto a María Navarro? María Navarro no. Vale, continuamos. Tengo por aquí el texto de los verbos, que es lo que vamos a trabajar hoy. Lo había abierto, no sé si se ha quedado abierto. Vale, se me ha quedado abierta la historia de una escalera. Bueno, nos vamos a la unidad 4, a los apuntes de la unidad 4. Y tenemos verbos y perífrasis verbales. Y nos quedamos el otro día viendo los verbos personales y no personales. En el punto 5.7, a ver si bajo. Vale, aquí, justamente aquí. Lo amplío un poquito para que podáis verlo. Como os comenté, estos apuntes de verbos, nosotros no vamos a hacer análisis morfológico, ya la tercera evaluación nos vamos a centrar solamente en el análisis sintáctico. Pero creo que es conveniente que antes de empezar con la sintaxis, ya más profundamente, como os comenté el otro día, pues le echemos un vistazo en 2 o 3 sesiones a lo que es el verbo. Y ya nos ponemos con la sintaxis y con la literatura del tercer trimestre. Vale. ¿Qué son formas personales y no personales de los verbos? Pues las formas personales son aquellas que admiten conjugaciones, es decir, que admiten persona, que admiten número, ¿vale? Y tenemos ahí los siguientes verbos: yo he comido y nosotros ayudamos. En este caso tenemos unas formas verbales conjugadas con la primera persona del singular en el primer caso y con la segunda persona del plural en el segundo caso, con el sujeto nosotros. Nos vamos más abajo y dice, ¿cuáles son las formas no personales? Pues son las 3 formas verbales que no admiten conjugación, es decir, no expresan las características propias del verbo, que son el tiempo, el modo, la persona y bueno, algunas características más, por ejemplo, como la voz, ¿vale? Y tenemos los siguientes casos: el infinitivo, amar, comer, vivir, con las 3 conjugaciones: amar, primera conjugación, comer, segunda conjugación y vivir, tercera. Vale, estas formas, como son o pertenecen al infinitivo, son formas no personales, es decir, formas que no están conjugadas. Dice, posee también una forma simple, que es la de cantar, y una compuesta, que es haber cantado. Ya sabéis que las formas compuestas son todas aquellas que llevan el verbo haber en su forma, en su raíz. La única forma de ganar es comprando al jurado. Y aquí tenemos ganar como infinitivo y comprando como gerundio. Ambas formas son impersonales. Gerundio. Tenemos los ejemplos de amando, comiendo, viviendo. Es todo lo que termina en endo o ando, normalmente, o indo.
Entonces, poseen forma simple, durmiendo y compuesta, habiendo dormido, como en el caso de los infinitivos. Se forman con las desinencias ando, primera conjugación, e yendo, segunda y tercera conjugación. Vayamos más rápido que está lloviendo. Esto de aquí sería un gerundio. Teniendo otras opciones, no creo que acepte. Teniendo también es un gerundio e indica una acción que está llevándose a cabo, teniendo, lloviendo, que no está acabada, pero que no tiene persona. Luego tenemos también el participio. Las formas de participio son amado, bueno, las que tenemos aquí como ejemplo, tenemos amado, comido y vivido. Son todas aquellas que terminan tanto en ado como en ido. No admiten morfemas de género ni de número, ni de persona tampoco, y se forman con las desinencias, como he dicho anteriormente, ado e ido. Y nos dan los siguientes ejemplos. Es un vestido diseñado en Francia, diseñado. Cuando hablamos de participio, hablamos de una forma no personal, pero una forma verbal que ya está acabada, no está en transcurso, sino que ya acabó. En este caso, el vestido está ya diseñado. Los árboles serán trasplantados al jardín. Trasplantados también. Es una acción que está, que ya está terminando, finalizando, y aparte de eso es una forma verbal no personal, no admite tampoco persona. Dice, puede actuar como un adjetivo calificando al sustantivo cuando coordina en género y número. Cuando esto suceda se analizará como adjetivo. Mi madre estaba muy emocionada de verme. En este caso, emocionada es un participio. Y mi hermano estaban enfadados contigo, enfadados, también es un participio. ¿Qué características tienen estos participios? Que actúan en la oración como un adjetivo. Los podríamos analizar como un adjetivo. Igual que, a ver, en los infinitivos, en algunos casos, pueden actuar como un sustantivo. Esto lo tenemos aquí. ¿Vale? Entonces tenemos esas formas, tenemos el infinitivo que puede actuar como un sustantivo y el participio que puede actuar como un adjetivo. Pero bueno, eso ya lo veremos con más profundización en las siguientes sesiones. Eso también es importante que luego en sintaxis lo tengamos en cuenta, porque como tenemos que sacar los complementos en cada oración, pues tenemos que ver cómo actúa ese participio y cómo actúa ese infinitivo en relación al resto de palabras. Pero bueno, ya lo veremos más adelante, como he dicho. Ejemplos de cómo analizar los verbos. Vale, los vamos a ver, pero no vamos a hacer el análisis. Esto, si nos hubiese dado tiempo en la segunda evaluación, lo hubiésemos metido en el examen. Pero como no nos dio tiempo y lo estamos viendo ahora, pues echarle un vistazo a cómo es el análisis de los verbos, pero no vamos a hacer análisis de verbos ya. Directamente vamos a hacer oraciones sintácticas. Seguiremos. Verbo seguir. Tercera conjugación. En primera persona del plural. Del futuro simple de indicativo. En voz activa. Planchemos. Verbo planchar. Primera conjugación. En primera persona del plural. Del presente de subjuntivo. Vale, pues ahí tenéis dos ejemplos. Aquí nos dice una aclaración, dice, por su mal uso, las formas acabadas en emos suelen confundirse e identificarse con el pretérito imperfecto de indicativo. Cuando acabe en emos será un presente del subjuntivo, no pretérito imperfecto de indicativo. Ejemplo, nosotros planchamos ayer, pretérito imperfecto de indicativo. No, nosotros planchemos ayer. Esto se dice mucho. Planchemos ayer, nosotros planchemos ayer. Eso es un vulgarismo, no se puede decir eso, no es correcto. Es nosotros planchamos ayer. Y lo que hacemos cuando decimos planchemos o cantemos, utilizándolo como un pasado, como un pretérito, es un mal uso del presente de subjuntivo. Estamos utilizando mal un tiempo, que es presente y no es pasado. Nos iremos cuando planchemos toda la ropa. En este caso, sí estamos utilizando el presente de subjuntivo de forma correcta. Porque estamos diciendo, estamos comunicando que una vez que planchemos toda la ropa, nos vamos a ir. El subjuntivo.
Se crea una hipótesis que todavía no ha sucedido, que queda en el aire. Vale, pues todas estas formas verbales, luego le echáis un ojo al análisis si queréis y tenéis tiempo, que os va a venir muy bien también pues ir familiarizándoos con los verbos y demás, porque es la palabra más importante dentro de una oración, ¿vale? Entonces después iremos viendo cómo cada palabra va cogiendo sentido, va teniendo una función en relación al verbo. Cada palabra y cada conjunto de palabras, porque en sintaxis no estudiamos palabras solas, como hacíamos en morfología, analizamos conjuntos de palabras que tienen una función en relación al verbo. Eso es lo que haremos a la vuelta de las vacaciones. Vale, vamos con el apartado de las perífrasis verbales. También es importante, este apartado es importante porque cuando nosotros vamos a analizar una oración sintáctica, tenemos que subrayar debajo del verbo el verbo completo y poner núcleo. El verbo va a ser el núcleo del predicado. Entonces, no podemos subrayar una parte del verbo. Si el verbo aparece con dos palabras, no podemos subrayar una y otra no. Las perífrasis verbales son todas esas unidades que actúan como un solo verbo, pero que en su forma tienen dos o más verbos. ¿De acuerdo? Entonces esto lo vamos a ver ahora. Cuando nosotros en sintaxis subrayemos o nos aparezca una perífrasis verbal y la subrayamos como núcleo, tenemos que subrayar todas las palabras. Imaginaos que aparece la perífrasis modal o de posibilidad, puede llover mañana. Puede llover es una perífrasis. Yo tengo que analizar el verbo como una sola estructura gramatical. Puede llover. No puedo subrayar solamente puede, ni subrayar solamente poder. O sea, puede, perdón, llover. Tenemos que subrayar puede llover, toda la estructura. Esto luego lo veremos. Es que esto se ve más claro visto en una pizarra o visto en una estructura sintáctica que he dicho así, que con palabras. Con palabras ahora mismo todo es muy abstracto. Bueno, vamos a fijarnos, perífrasis verbales. Dice, una perífrasis verbal es una construcción que consta de dos o más verbos que existen por separado, pero que cuando se unen con sus respectivos significados sin alterar, funcionan como uno solo. Un conjunto de verbos que funcionan como uno solo. En muchos casos, los verbos que la componen van unidos por un nexo, que puede ser una preposición o una conjunción, que rige el primer verbo. Por lo general, se trata de un verbo auxiliar en forma personal, es decir, conjugado, seguido de un verbo principal en forma no personal. Y eso también lo hemos visto anteriormente, los verbos no personales en sus formas que pueden ser infinitivo, participio o gerundio. Las perífrasis verbales expresan normalmente la intención, el comienzo, la duración, el transcurso o el fin de una acción. Las perífrasis pueden ser de dos tipos. Vamos a verlas. Tenemos las modales, que expresan la actitud del hablante con los significados de probabilidad, obligación, necesidad, posibilidad, etc. Nos comenta aquí que las modales únicamente podrán ser de infinitivo, es decir, no podemos poner a una perífrasis de gerundio que es modal, ¿vale? Porque solamente aparecen con infinitivos. Y luego tenemos las aspectuales, aspecto. La perífrasis aspectual es un tipo de perífrasis verbal que se utiliza para transmitir información sobre el estado de una acción o de un proceso, es decir, para expresar si la acción comenzó, si está en desarrollo, etc. Por ejemplo, empezó a caminar, estaba cantando, solían salir. Las aspectuales podrán ser de infinitivo, gerundio y participio. Por tanto, aquí sí que pueden aparecer perífrasis de todo tipo. Podemos verlas en la siguiente tabla.
Aquí tenemos un ejemplo que está bastante bien. Las tablicas estas, como siempre os digo, son muy ilustrativas y nos viene muy bien para sintetizar contenidos. Tenemos las perífrasis modales que indican la actitud del hablante con los siguientes matices de significado. Obligación, y tenemos tener que más infinitivo, tengo que estudiar, hay que más infinitivo, hay que estudiar, y deber más infinitivo, debes estudiar. Tenemos la de probabilidad, deber de más infinitivo, deben de ser las dos. Tenemos las de posibilidad, con poder más infinitivo, puedes aprobar. Tenemos la de frecuencia con soler más infinitivo, suelen estudiar. Y por último, tenemos las perífrasis aspectuales que indican el momento del desarrollo de la acción. Acción a punto de iniciarse, pues utilizamos siempre un infinitivo. Ir a, que es una preposición, más infinitivo, tendríamos la siguiente estructura. Voy a estudiar. Acción en el momento de iniciarse. Estará a más infinitivo, ponerse a más infinitivo y empezar a más infinitivo. Con los siguientes ejemplos. Echó a correr, se puso a cantar, empezó a estudiar. Acción que se repite. Volver a más infinitivo. Volvió a beber. Acción en su final. Dejar de más infinitivo. Dejó de estudiar y acabar de más infinitivo. Acabo de venir. Acción acabada. Llevar más participio. Lleva estudiado 2 temas. Y acción en transcurso. Estar más gerundio. Estoy estudiando. Y seguir más gerundio. Sigue estudiando. Para analizar una perífrasis nos centraremos en decir si es de infinitivo, gerundio y participio. Ejemplos de análisis de perífrasis verbal. Tengo que estudiar perífrasis verbal de infinitivo. Echo a correr, perífrasis verbal de infinitivo. Sigue estudiando, perífrasis verbal de gerundio. Vale, nosotros en sintaxis, si nos aparece, por ejemplo, la oración, tengo que estudiar el examen de matemáticas y lo que tengo es que subrayar el núcleo del predicado, tengo que subrayar todo esto. Porque el núcleo es el verbo y el verbo es la perífrasis completa. Echó a correr por el patio, ¿vale? Tengo también que subrayar el núcleo del predicado. Echó a correr es el núcleo del predicado, la perífrasis completa. Sigue estudiando el examen de recuperación. Sigue estudiando núcleo del predicado y lo subrayamos completo. Vamos con las locuciones verbales. Las locuciones verbales también constituyen un conjunto de palabras que actúan como un verbo, como un solo verbo, pero tienen unas características diferentes a la perífrasis verbal. Vamos a verlo, dice. Son conjuntos de palabras agrupadas en torno a un verbo que pierden su independencia sintáctica y semántica, es decir, que al unirlas adquieren un significado diferente del que tendrían si estuvieran separadas y funcionan como un verbo. También son conjuntos de palabras como las perífrasis que actúan como un solo verbo. Entonces, igualmente en sintaxis, si nos cruzamos con una locución verbal y tenemos que subrayar el núcleo del predicado, tenemos que subrayar todo la locución. Pueden tener diferentes estructuras directamente, los dos verbos juntos, con una preposición de por medio, con un artículo de por medio, etc. También pueden ser la unión de dos verbos o de un verbo y otra clase de palabras. Importante. Igual que en las perífrasis verbales, la estructura siempre es la misma, que es un verbo auxiliar conjugado más un verbo impersonal, que es el principal. En las locuciones verbales pueden aparecer todo tipo de palabras, no solamente verbos, y la estructura no es siempre fija. Dice, esto puede verse a través de ejemplos. Estar y arder. Está que arde. Vale, pues fijaos, está que arde es una locución verbal.
Actúa como un solo verbo. ¿Y qué es esta que arde? Encontrarse en una situación muy conflictiva o de extrema tensión. Dar y entender. Dar a entender. Dar a entender es insinuar algo. Dar entender es apuntar o insinuar algo sin decirlo con claridad. Echar y menos, echar de menos. Tener sentimiento y pena por su falta. Ejemplos de análisis de locuciones verbales. Tener en cuenta, locución verbal. Tomar el pelo, locución verbal. Dicen, cuando encontremos un verbo, morfológicamente deberemos identificar lo siguiente. Esto nos serviría si fuésemos a hacer el análisis morfológico, no obstante, lo vamos a ver. Forma no personal y tenemos la siguiente, infinitivo, gerundio, participio, con los siguientes ejemplos. Comer, comiendo, comido. Formas personales. ¿Qué hacemos con las formas personales? Estas sí que hay que estudiarlas en todos sus cambios, en todos sus morfemas. ¿Y cuáles son los morfemas que afectan las formas personales? Las formas del propio verbo, de la conjugación, que ya sabéis que hay 3 conjugaciones, de la persona, que también hay 3 personas, primera, segunda y tercera, de número, que tenemos el singular y el plural, del tiempo con los pretéritos, los presentes y los futuros y sus respectivas formas, que hay muchos pretéritos y también hay muchos futuros, con el aspecto, que puede ser, que eso lo comentamos en la sesión anterior, que puede ser perfectivo o imperfectivo. Perfectivo cuando estamos hablando de verbos compuestos, es decir, verbos con la forma haber en su estructura, e imperfectivo cuando hablamos de verbos simples, es decir, aquellos verbos que no llevan el verbo haber en su estructura, a excepción del pretérito perfecto simple, que también es perfectivo. Y luego tenemos los modos. Tenemos 3 modos normalmente que estudiamos en gramática con el verbo. El modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Y dentro de las voces, que esto sí es interesante y que nosotros le echemos un vistazo a la estructura de la voz para estudiarlo y llevar la estructura ya, por así decirlo, concebida, por así decirlo, que conozcamos la estructura de la voz pasiva y de la voz activa. Para la sintaxis es también importante saber que hay 2 tipos de voces y que según la voz que vayamos a analizar, si es activa o es pasiva, el análisis sintáctico de la oración va a ser de un tipo o va a ser de otro. Luego, esto nada más que se hace el estudio o el análisis de todo este tipo de morfemas, solamente se haría con las formas personales. Tenemos también las perífrasis, que es lo que hemos dicho antes, tenemos de infinitivo, de gerundio y de participio, tener que estudiar, sigo viviendo, llevo acabado 3 capítulos. Y luego por último tenemos las locuciones, como hacer caso, esta que arde, esta que fuma en pipa, ¿vale? Pues todo eso son locuciones verbales, es decir, conjuntos de palabras que actúan como un solo verbo. Y hasta aquí habríamos terminado el verbo. Para la siguiente sesión, esta sesión la iba a dividir en 2 partes. La iba a dividir en la parte de hoy martes y mañana iba a hacer otra. Pero como lo he terminado ya en una sola sesión, pues lo vamos a dejar así. Entonces, para el martes que viene voy a comenzar con la literatura del tercer trimestre. Voy a explicar un poco cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a estructurar la literatura y demás. Y a la vuelta de las vacaciones, para que no haya un parón importante, vamos a comenzar con la sintaxis. Sí me gustaría, para estudiar sintaxis, poder conectarme a la pizarra digital, que para vosotros también sería mejor las clases, verlas con la pizarra y demás, pero bueno, a ver si podemos hacerlo así y conectarnos con el ordenador a la pizarra digital. Si no, pues ya nos buscaremos el modo de poder dar las clases de sintaxis adecuadamente
Y nada, cualquier duda que os vaya surgiendo con respecto a cualquier cosa del curso, me vais comentando. Ya sabéis también que este jueves no tenemos clase, pero que los jueves también tenemos esa sesión de tutoría individual que nos viene tan bien y que puede ser muy aprovechable, no solamente para dudas de tipo académico, sino también para dudas de calendario o de estructura de la asignatura o cualquier cosa. Y nada, terminamos la sesión de hoy aquí y ya el martes que viene nos volvemos a conectar y volvemos a comenzar de nuevo. Un saludo y que paséis muy buena semana y muy buen puente.